Saludos, jóvenes estudiantes, y sean bienvenidos al canal del Licenciado Bolívar. Vamos a continuar estudiando las reglas de derivación que corresponde al curso de cálculo diferencial en una variable. En el video anterior hemos visto estas fórmulas básicas y su clasificación en el caso particular, caso especial y caso general. Habíamos desarrollado un ejemplo para el caso particular. Ahora, en este vídeo, vamos a ver el caso especial y el caso general. Recuerden que estas reglas, estas fórmulas básicas de derivación no cambian, ¿sí? No cambian, seguimos con la misma dinámica. Veamos, ejemplo número 2. Determine la primera derivada de la siguiente función. Esta función ahora depende de la variable t. Y la intención de elegir a esta variable es porque la derivada tiene una interpretación física. La primera derivada va a ser la velocidad, mientras que la derivada de segundo orden o la segunda derivada, o la derivada de la derivada, también llamada así, va a ser la aceleración. Entonces, aquí esta función s de t describe la trayectoria de una partícula en movimiento que depende del tiempo, ¿no? Usualmente usado en física. Muy bien, derivemos. S' de t es igual a la derivada de con respecto a t de la función. Y ahí está reemplazada. Ahora, si observamos el argumento de cada una de las expresiones que vamos a derivar, ¿no? Nos damos cuenta que tiene una forma lineal, es decir, factores lineales. Pero antes vamos a usar la propiedad de la linealidad, es decir, vamos a distribuir a cada uno de los elementos. Ahí está la derivada con respecto a t de 3t menos 1 toda la cuarta, más 2 por la derivada con respecto a t de 1 sobre 2t menos 1. Estoy factorizando el 2 porque es un escalar. Y finalmente, menos 80 por la derivada de t con respecto a t de la raíz cuadrada de 4 más, en este caso, menos 1 por t. La intención de clasificar en esa forma es que nos tenemos que recordar que para el caso esos coeficientes se pueden factorizar. ¿Sí? Se pueden factorizar. Veamos, la derivada con respecto a t de 3t menos 1 todo elevado a la cuarta. El coeficiente que acompaña a la variable t es 3. Entonces, ¡pum!, lo factorizamos y sale, ¿no?, que queda esa expresión de como si fuera x a la cuarta. Pero ¿cómo se deriva x a la cuarta? 4, ahí está el 4, por la misma expresión que sería 3t menos 1, pero elevado al exponente n menos 1. En este caso, 4 menos 1, 3. Más, esto también hemos visto antes, ¿no? 1 sobre 2t menos 1. El 2 sale, no sale a como un medio, sino sale el coeficiente 2, ¿no? 2 hacia adelante. Aquí tenemos 2, ahí está el azul, 2 por la derivada de 1 sobre x. Imaginemos que es 1 sobre x. Entonces, ¿qué tenemos? 1 sobre 2t menos 1. Eso hemos visto. Es cociente, signo menos. Ahí está. Y luego el denominador sube de grado. Ahí está 2t menos 1 elevado al cuadrado. Menos, aquí está la raíz. El coeficiente que en este caso acompaña la variable t es menos 1. Y ese menos 1 se factoriza. Ahí está factorizado. Y la derivada de la raíz, ¿quién era? Era la misma raíz. Aquí está. Aquí está la misma raíz sobre el producto del índice por el argumento. 2 por 4 menos t. Ahora, operando, aquí podemos simplificar en el tercer sumando, 80 sobre 2, 40. Y ahora, esta raíz de 4 menos t sobre 4 menos t también se puede racionalizar, ¿no? Y eso es algo que se usa también con frecuencia cuando es la raíz cuadrada, ¿no? La derivada de la raíz cuadrada, dicen, ¿no? 1 sobre 2 raíz de t. Y ahí está, ¿no? Pero racionalizado. Recuerden que esa forma se ha utilizado
para recordar que la derivada de la raíz enésima es la misma, ¿no? Pero aquí la aclaración. Entonces, ¿qué tenemos? 12, 4 por 3 es 12, ahí está, 3t menos 1 elevado al cubo, 2 por 2 es 4, más por menos, menos sobre 2t menos 1 elevado al cuadrado. Y aquí ya se racionalizó. ¿Qué nos queda por hacer? Reemplazar el valor de t sub 0, es decir, cuando recién va a iniciar el experimento. Entonces aquí, ese de t lo he traído, aquí está la misma expresión, y luego reemplazamos, ¿no? Reemplazamos s de 0, desarrollamos, ¿no? Desarrollamos y tenemos una expresión igual a 4. ¿Qué representa este valor de 4? La primera derivada o la derivada de primer orden, recuérdenlo, como interpretación física representa la velocidad instantánea de un móvil. ¿Para qué tiempo? En este caso, para el tiempo 0. Pero puede darse para el tiempo 1, 2, 3, dependiendo del caso. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una expresión que depende de t, nos están hablando de la velocidad instantánea como interpretación física de la derivada. Ahora, en este tercer ejemplo, nos piden hallar la derivada, determine la primera derivada de la siguiente función, f mayúscula de y. Esto va a tener su representación geométrica porque también es una curva, ¿sí? Es una curva. Entonces su interpretación va a ser geométrica y va a representar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto específico, ¿ya? Y veamos, ¿no? Veamos la derivada, ¿ya? La primera derivada con respecto a y. Reemplazamos la función, ahí la tenemos, utilizamos la propiedad de la linealidad. Eso significa que vamos a distribuir a la adición de funciones y a la multiplicación por un escalar. Lo factorizamos, ¿no? El escalar. Aquí lo tenemos. La derivada con respecto a y de y al cuadrado más 2y menos 5, todo elevado al cubo, más 5 por la derivada con respecto a y de 1 sobre la raíz de y al cuadrado más 3. Ahora, este argumento que está debajo del exponente es caso particular, caso especial o caso general. Es general. ¿Y por qué es general? Porque el argumento ya no, es decir, la base de ese exponente, ya no solamente y, sino es toda una expresión que ¿no? Tiene cuadrado más y más 2y menos 5. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a derivar? Tenemos que usar el caso general denominado regla de la cadena. Entonces acá tenemos 3, primero 3 por u elevado a la n-1. En este caso, como era al cubo, sería al cuadrado. Es decir, y al cuadrado más 2y menos 5, todo elevado al cuadrado. Pero nos falta utilizar la regla de la cadena, es decir, por la derivada de u. ¿Y quién es u? Y al cuadrado más 2y menos 5. Ahí está. Ahora, el otro, la derivada de 1 sobre raíz de y al cuadrado más 3. ¿Ese argumento corresponde al particular o al especial? Tampoco. Ese va a ser un caso general. Entonces, ¿cómo era la derivada de una expresión de 1 sobre la raíz, ¿no? De enésimo? Primero el signo negativo que está aquí y luego la misma expresión. 1 sobre raíz de y al cuadrado más 3. Por, ¿no es cierto? Por el índice por el argumento. 2 por y al cuadrado más 3. Pero aquí también tiene que aplicarse la regla de la cadena. En este caso, la derivada con respecto a y de y al cuadrado más 3. Ahora, derivemos ese argumento de u, o sea, lo que nos quedó de la regla de la cadena. Es decir, la derivada con respecto a y de y al cuadrado más 2y menos 5. ¿Puedo usar la propiedad de la linealidad? Sí. Entonces, la derivada de y al cuadrado, 2y, aquí está. La derivada de 2y, en este caso, el 2 sale y la derivada de y con respecto a y es igual a 1. Me queda 2.
menos la derivada de la función constante, que en este caso va a ser 5. Siempre es 0. La derivada de una constante, 0. Ya está. Y quedó 2y más 2. Ahora la otra expresión. La derivada con respecto a y de y al cuadrado más 3. La derivada de y al cuadrado. 2y. La derivada de la constante, 0. Ya está. Podemos simplificar 2 y 2 y multiplicamos. ¿Ya? Multiplicamos. Luego, ¿cómo quedaría la expresión? Multiplicamos, aquí he factorizado el 2, el factorizado el 2 en esta expresión, me queda 2 por 3, 6, y más 1. La misma expresión, y al cuadrado más 2y menos 5, todo elevado al cuadrado. Menos 5 por y sobre y al cuadrado más 3, todo eso por la raíz cuadrada de y al cuadrado más 3. Finalmente, tenemos que reemplazar el valor de y sub 0, que sería igual a menos 1. Aquí tenemos la expresión que acabo de derivar y reemplazamos esos valores. Fíjense, y es igual a menos 1. Menos 1 más 1, 0. Entonces, toda esa expresión va a ser igual a 0. Solamente nos quedaría esta expresión de menos por 5 por menos 1 sobre la expresión, el factor de menos 1 al cuadrado más 3 raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado más 3. ¿Qué me queda? 4 raíz de 4. Menos por menos, más. Entonces, finalmente me queda 5 sobre 4 raíz de 4. Pero raíz de 4, 2. Entonces multiplicamos y me queda 5 octavos. Este valor, no se olviden, sigue representando la pendiente de la recta tangente a una curva en ese punto cuya imagen es menos 1. Bueno, con esto hemos cerrado la etapa de hacer 3 ejemplos para el caso particular, para el caso especial y para el caso general. Los espero en la próxima y suscríbanse, porque este canal trae contenido relacionado a matemática. Hasta la próxima.